Érase una vez, en un pequeño pueblo rodeado de cerros y campos dorados por el sol, un hombre tan perezoso que ni el hambre ni los reproches lograban moverlo del sueño. Se llamaba Lázaro, aunque todos lo conocían simplemente como el Flojo. Su mujer, una mujer trabajadora y de carácter fuerte llamada Isabel, tenía que empujarlo cada mañana fuera de la cama con todas sus fuerzas, porque él, si por él fuera, habría permanecido entre las sábanas hasta que el mundo se acabara. Isabel lavaba, cosía, tejía, cuidaba la huerta y vendía en el mercado lo poco que lograba cosechar. Al caer la tarde regresaba exhausta, con los brazos cargados y el corazón lleno de rabia, mientras Lázaro permanecía tumbado a la sombra del moral, mirando las nubes pasar como si fueran barcos de plata. «Otra vez sin mover un dedo», decía ella, dejando caer los cestos con estrépito. «¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Los niños del vecino ya calzan zapatos nuevos y nosotros ni para el pan alcanzamos». Lázaro abría un ojo, bostezaba largamente y respondía con la misma cantilena de siempre. «No te preocupes, mujer. Un día de estos seremos ricos, tan ricos que ni tú tendrás que trabajar, ni yo tendré que levantarme temprano. Ya lo verás». «¿Ricos?», replicaba Isabel cada vez más furiosa. «¿Cómo pretendes que lleguen las riquezas si te pasas la vida roncando bajo el árbol? Ni siquiera vas a buscar leña cuando llueve». «Paciencia, Isabel, paciencia», contestaba él cerrando otra vez los ojos. «Al otro lado de la sierra vive un anciano muy sabio. Dicen que no hay pregunta que no sepa responder. Mañana mismo me levantaré al alba. Cruzaré la montaña y le preguntaré qué debemos hacer para salir de la miseria». «Palabra de hombre». Isabel soltó una risa amarga. «¿Tú? Levantarte al alba? Si ni cuando el gallo canta consigues abrir los ojos». Pero aquella noche, por primera vez en muchos meses, Lázaro pareció hablar en serio. Se acostó temprano, se arropó bien y hasta rechazó el último vaso de vino que su mujer le ofrecía. «Necesito estar despejado», dijo. «Mañana empieza nuestra fortuna». Isabel lo miró con desconfianza, pero algo en la voz de su marido le hizo contener la lengua. Tal vez, después de todo, aquella promesa fuera diferente. Tal vez el miedo a perderla del todo hubiera tocado por fin alguna fibra en el corazón del Flojo. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, Isabel se preparó para lo habitual: empujar, gritar, suplicar. Pero contra todo pronóstico, Lázaro se incorporó solo, se calzó las alpargatas rotas y sin decir palabra tomó el cayado y el zurrón vacío. «¿De verdad vas?», preguntó Isabel incrédula. «De verdad», respondió él, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos brillaron con algo parecido a la determinación. Antes de partir, Isabel le puso en la mano una hogaza de pan duro y un trozo de queso. «Come por el camino», le dijo. «Y si encuentras al sabio, pregúntale también por qué me tocó en suerte un marido tan holgazán». Lázaro sonrió de medio lado, besó la frente de su mujer y echó a andar hacia la sierra. El sol apenas despuntaba y ya el pueblo quedaba atrás. El Flojo caminaba despacio, como siempre, pero caminaba. Y mientras avanzaba por el sendero pedregoso, repetía una y otra vez la pregunta que llevaba en el corazón. «Anciano sabio, ¿qué debo hacer para hacerme rico sin tener que trabajar nunca más?». Lo que Lázaro aún no sabía era que el camino hacia la sabiduría está lleno de pruebas, y que la respuesta que tanto anhelaba no sería exactamente la que esperaba. El primer día de camino transcurrió sin mayores sobresaltos. Lázaro avanzaba despacio, deteniéndose cada poco para sentarse bajo un pino.
masticar un mendrugo de pan o echarse una siesta reparadora. El sol calentaba de lo lindo y el polvo del sendero se le metía entre los dedos de los pies. Pero él seguía adelante, convencido de que cada paso lo acercaba más a la riqueza prometida. Al caer la tarde, cuando ya el cielo se teñía de naranja, llegó a un valle estrecho donde los riscos formaban una especie de garganta. Allí, entre las piedras, lo esperaba una figura que al principio tomó por un perro grande. Solo cuando estuvo más cerca advirtió que era un lobo, pero un lobo tan flaco que parecía hecho de alambre y cuero viejo. Las costillas se le marcaban como las cuadernas de un barco abandonado, y los ojos, hundidos y amarillos, brillaban con una mezcla de hambre y astucia. El animal no gruñó ni mostró los dientes. Se limitó a sentarse en medio del camino y a hablar con voz ronca pero clara. «Buenas tardes, caminante. ¿A dónde lleva ese paso tan... pausado?» Lázaro se detuvo, sorprendido de que un lobo hablara como las personas, pero más aún de que lo hiciera con tanta cortesía. «Voy en busca del sabio que vive al otro lado de la montaña», respondió, tratando de parecer valiente. «Quiero preguntarle cómo salir de pobre sin tener que trabajar». El lobo soltó un leve gemido que pudo ser risa o lamento. «Curiosa coincidencia», dijo. «Yo también sufro una pobreza que no me deja vivir. Como y como devoro liebres, corzos, hasta cabras monteses, pero al momento vuelvo a tener el estómago vacío, como si nunca hubiera probado bocado. Cuando llegues ante el sabio buen hombre, hazme el favor de preguntarle qué debo hacer para saciar mi hambre de una vez y para siempre». Lázaro se rascó la cabeza. La idea de ayudar a un lobo no le hacía mucha gracia, pero tampoco le costaba nada añadir una pregunta más. «Está bien», respondió. «Si veo al sabio, le preguntaré también por ti». El lobo inclinó la cabezota en señal de gratitud y se apartó del camino. Sus ojos, sin embargo, siguieron fijos en el zurrón del flojo hasta que éste desapareció tras la siguiente curva. La noche cayó de golpe. Lázaro buscó refugio bajo un saliente de roca. Encendió una exigua hoguera con las pocas ramas secas que encontró y se acurrucó junto al fuego. El frío de la sierra era traicionero, y el aullido lejano de los lobos le erizaba la piel, pero se consolaba pensando que, al día siguiente, ya estaría más cerca del sabio, y sobre todo, más cerca de la fortuna. Durmió a ratos, soñando con mesas cargadas de guisos, vinos dulces y camas de plumas donde nadie lo despertaría jamás. Cuando el alba tiñó de rosa los picos, recogió su cayado y reanudó la marcha con el cuerpo entumecido, pero el ánimo algo más ligero. El segundo día fue más duro. El sendero ascendía sin piedad entre piornos y pedruscos que le magullaban los pies. El sol quemaba como un hierro al rojo, y el agua de la cantimplora se acabó antes del mediodía. Lázaro maldecía su suerte, pero también maldecía menos que otras veces. La promesa del sabio lo empujaba hacia adelante como un viento invisible. Ya casi al anochecer, cuando creía que no daría un paso más, divisó junto al camino un manzano solitario. Era un árbol viejo y retorcido, de ramas desnudas a pesar de estar en plena primavera. Ni una hoja verde, ni una flor, ni el menor atisbo de fruto. Parecía muerto en pie. Entonces, para asombro de Lázaro, el árbol habló con voz cascada y triste. «Caminante, ¿tan lejos vas con ese paso cansino?» Lázaro dio un respingo y casi deja caer el cayado. «Habla el árbol», exclamó. «Y sufro», respondió el manzano. «Hace años que no doy manzanas. En cuanto llega la primavera, mis yemas se secan de golpe. Las hojas se arrugan como pergamino viejo y caen. Ni los pájaros vienen ya a visitarme.
Si llegas ante el sabio de la montaña, te ruego que le preguntes qué mal me aqueja y cómo puedo volver a estar cargado de frutos». Lázaro miró al árbol con cierta compasión. Después de todo, él también conocía la sensación de no rendir lo que los demás esperan. «Descuida», dijo. «Le preguntaré por el lobo y ahora también por ti». El manzano inclinó sus ramas secas en señal de agradecimiento, y un leve crujido, casi un suspiro, acompañó al flojo mientras reemprendía la marcha bajo las primeras estrellas. La noche volvió a ser fría y larga, pero Lázaro ya empezaba a acostumbrarse. Se acostó al pie del manzano, usando su propio zurrón como almohada, y pensó que, aunque el camino era duro, nunca antes había avanzado tanto en tan pocos días. Tal vez, solo tal vez, la pereza empezaba a aflojar su garra sobre él. Lo que aún ignoraba era que la tercera prueba, y quizá la más tentadora de todas, lo esperaba al borde de un lago de aguas quietas y profundas que reflejaban la luna como un espejo de plata. Al tercer día, el cuerpo de Lázaro ya protestaba de veras. Los pies le sangraban dentro de las alpargatas rotas, los hombros le dolían de cargar el cayado y la tripa le rugía como un perro encerrado. Aún así, cuando el sol asomó por detrás de los riscos, se levantó sin que nadie lo empujara y siguió adelante. Por primera vez en su vida, la idea de detenerse le parecía más pesada que la de caminar. El sendero descendía ahora hacia un valle ancho y silencioso. A lo lejos brillaba un lago grande, tan quieto que parecía una lámina de cristal azul. En sus orillas crecían juncos altos, y algunos sauces llorones inclinaban sus ramas hasta tocar el agua. El aire olía a tierra mojada y a flores silvestres. Lázaro, al verlo, sintió que las piernas se le aflojaban de puro alivio. «Un poco de agua fresca y a descansar», se dijo. Cuando llegó a la orilla, se arrodilló, metió las manos en el lago y bebió largamente. El agua estaba tan fría que le dolió la garganta, pero era el mejor trago que recordaba. Luego se quitó las alpargatas, metió los pies hinchados y suspiró de placer. De pronto, la superficie se agitó con un chapoteo suave. Algo enorme emergió despacio. Primero un hocico ancho y cubierto de escamas doradas, luego unos ojos grandes y tristes, y finalmente un cuerpo de pez gigantesco que ocupaba casi toda la anchura del lago. No era un pez cualquiera, parecía un rey de las aguas profundas, con bigotes largos como los de un dragón y una aleta dorsal que relucía como plata vieja. El pez se acercó hasta quedar a un palmo de Lázaro, y habló con voz profunda y resonante, como si el lago entero hablara por su boca. «Buen hombre, pocas veces viene alguien hasta aquí. ¿A dónde te diriges con tanto esfuerzo?» Lázaro, que ya empezaba a acostumbrarse a que los animales y los árboles hablaran, respondió sin asustarse demasiado. «Voy a ver al sabio que vive en la otra orilla. Quiero preguntarle cómo hacerme rico sin tener que trabajar más». El pez movió la cola lentamente, levantando pequeñas olas. «También yo sufro un mal que no me deja vivir», dijo. «Hace años que nada me sabe a nada. Trago peces, algas, hasta patos despistados, pero el alimento se me queda atorado aquí». Y abrió la boca mostrando una garganta oscura. «Siento un peso duro que me aprieta y me quita el gusto de comer. Cuando llegues ante el sabio, te suplico que le preguntes qué tengo dentro y cómo puedo librarme de él». Lázaro miró la boca abierta del pez. Era tan grande que podría haber entrado dentro de pie y sin agacharse. Por un instante pensó que, si metía la mano, quizá encontraría él mismo la respuesta. Pero el agua estaba helada, y la idea de mojarse más de los tobillos le dio pereza. «Tranquilo», respondió.
Ya llevo la pregunta del lobo y la del manzano. La tuya será la tercera. Si el sabio sabe tanto como dicen, seguro que tiene remedio para todos. El pez cerró la boca con un chasquido suave, y sus ojos brillaron de esperanza. «Que la suerte te acompañe, caminante», dijo, «y recuerda mi súplica». Después se hundió despacio, dejando solo un remolino de burbujas que tardó en desaparecer. Lázaro se quedó un rato más con los pies en el agua, mirando el lugar donde el pez se había sumergido. El lago volvía a estar en calma, reflejando el cielo y las primeras nubes del atardecer. Por primera vez, sintió algo parecido al orgullo. 3 criaturas distintas confiaban en él, en su palabra, en su viaje. Él, el flojo del pueblo, era ahora mensajero de esperanzas. Se calzó de nuevo, recogió el cayado y rodeó el lago por la orilla norte. El camino se volvía más suave, casi llano, y al fondo, entre la niebla que empezaba a levantarse, creyó distinguir el tejado humeante de una cabaña pequeña. El corazón le dio un salto. «Mañana», se dijo, «mañana estaré frente al sabio». La noche cayó rápida. Lázaro buscó cobijo entre los juncos, hizo un fuego pequeño con ramas secas que encontró y cenó el último trozo de queso que le quedaba. Luego se acostó mirando las estrellas, que parecían más grandes y cercanas que nunca. Mientras se quedaba dormido, repasaba las 3 preguntas que llevaba en la cabeza. Para mí, ¿cómo hacerme rico sin trabajar? Para el lobo, ¿cómo saciar su hambre para siempre? Para el manzano, ¿cómo volver a dar frutos? Y para el pez, ¿qué tiene en la garganta y cómo quitárselo? 4 preguntas en total. 4 respuestas que cambiarían vidas, la suya la primera. Lo que Lázaro no podía imaginar era que el sabio, sentado ya en su roca frente al lago, contemplaba la misma luna y sonreía con una mezcla de pena y sabiduría, como quien conoce el final de una historia antes de que el caminante haya dado el siguiente paso. A la mañana del 4.º día, Lázaro despertó antes de que el sol rozara los picos. El frío de la orilla le había calado los huesos, pero la emoción era más fuerte que cualquier molestia. Se levantó de un salto, algo que no había hecho desde niño. Sacudió la escarcha de la capa y emprendió los últimos pasos con una energía que él mismo no se reconocía. El lago quedaba a su espalda, envuelto en una niebla ligera que se deshacía poco a poco. Delante, en la ladera suave de la montaña, se alzaba la cabaña del sabio. Una construcción pequeña de piedra y madera, con el tejado cubierto de musgo y una columna de humo fino que salía por la chimenea. Alrededor, un huerto diminuto, unas colmenas silenciosas y un banco de piedra frente al agua. Todo respiraba paz y sencillez. Lázaro se acercó con el corazón latiéndole en la garganta. Al llegar al banco, vio al anciano. Era un hombre muy viejo, de barba y cabellos blancos como la nieve recién caída, vestido con una túnica gris que parecía tejida de niebla. Estaba sentado, inmóvil, contemplando cómo el sol se derramaba sobre el lago. No volvió la cabeza cuando sintió los pasos, pero habló con voz serena y profunda. «Ya era hora de que llegaras, caminante. Te esperaba desde hace 3 lunas». Lázaro se quedó sin palabras. Se quitó la gorra rota y se inclinó torpemente. «Perdonad, señor, quiero decir, venerable sabio. Vengo desde muy lejos. Mi mujer y yo vivimos en la miseria y...» El anciano levantó una mano huesuda y lo interrumpió sin apartar la vista del horizonte. «Sé quién eres y sé por qué vienes. Pregunta lo que traes en el corazón. El tiempo es corto y el sol se pone rápido en estas alturas». Lázaro tragó saliva. El aire olía a resina y a leña quemada.
Se armó de valor y soltó de un tirón la pregunta que llevaba repitiendo durante 4 días y 4 noches. «Dime, sabio anciano, ¿qué debo hacer para hacerme rico y no tener que trabajar nunca más?» El viejo permaneció callado un instante, como si escuchara algo que solo él podía oír. Luego, sin girar la cabeza, respondió: «Para ti nada. Solo desanda el camino que te trajo hasta aquí y regresa a tu casa. Eso bastará». Lázaro abrió la boca para protestar, pero el anciano continuó hablando, esta vez con los ojos fijos en el último rayo de sol que se deslizaba por el agua. «Has traído también otras preguntas. Habla, que yo escucho». Entonces Lázaro, acordándose de sus promesas, relató uno por uno los encuentros: el lobo flaco que nunca se saciaba, el manzano seco que ya no daba frutos, el pez gigante que tenía algo atorado en la garganta. Lo contó todo con detalle, temeroso de olvidar alguna palabra. Cuando terminó, el sabio cerró los ojos un momento. Después habló despacio, midiendo cada frase como quien deja caer piedras en un estanque. Escucha con atención, porque solo diré esto una vez. El pez lleva en la garganta una piedra preciosa tan grande como el puño de un hombre. Mientras esté allí, nada le sabrá. El día que alguien se la quite, el pez sanará, y quien la tenga será rico para toda su vida. En las raíces del manzano hay enterrado un cofre lleno de monedas de oro antiguas. El veneno que sueltan esas monedas sube por la savia y quema hojas y frutos. El día que alguien desentierre el cofre, el árbol reverdecerá y dará las manzanas más dulces de la montaña, y quien cave se quedará con el tesoro. Al lobo solo le falta una cosa para saciar su hambre para siempre: que devore al primer holgazán que se cruce en su camino. Cuando lo haga, nunca más volverá a sentir vacío el estómago. El anciano hizo una pausa. El sol ya se había escondido tras las cumbres y la luz se volvía violeta y fría. Lázaro, atónito, balbuceó: «¿Y yo? ¿De verdad no tengo que hacer nada más que volver por donde vine?» «Tú no», repitió el sabio, y por primera vez giró la cabeza y lo miró a los ojos. «Limítate a regresar. La riqueza te encontrará sola». En aquellos ojos antiguos había algo que Lázaro no supo interpretar. ¿Pena? ¿Burla? ¿Compasión? Antes de que pudiera preguntar más, el anciano se puso en pie con sorprendente agilidad, recogió los pliegues de su túnica y caminó hacia la cabaña sin decir adiós. La puerta se cerró con un golpe suave. El humo siguió subiendo por la chimenea, pero el sabio ya no volvió a asomarse. Lázaro se quedó solo en la penumbra. El aire se había vuelto helado y las primeras estrellas titilaban sobre el lago. En su cabeza resonaban las respuestas como campanas lejanas. «No tengo que hacer nada», se repetía una y otra vez, y una sonrisa enorme se le dibujó en la cara. Dio media vuelta, apretó el cayado y empezó a bajar la ladera casi corriendo, impaciente por desandar el camino y ver cómo la fortuna, por fin, llegaba sola a sus manos. Lo que no sabía era que, en el silencio de la montaña, el sabio había vuelto a sentarse junto al fuego y murmuraba para sí mismo con voz apenas audible: «Pobre Lázaro, la pereza es más fuerte que la codicia, y la codicia más ciega que la vista». Fuera, la noche se cerraba sobre el lago, y el camino de regreso acababa de empezar. La noche cayó de golpe sobre la montaña, y Lázaro, en vez de buscar refugio como las noches anteriores, decidió seguir caminando. La alegría le pesaba más que el cansancio, y la luna llena iluminaba el sendero casi como si fuera de día. «Cuanto antes llegue a casa, antes seré rico», se repetía sin parar, dando saltos torpes sobre las piedras. Bajó la ladera a buen paso,
rodeó el lago por el mismo sitio por donde había pasado al venir, y cuando ya la luna estaba alta, llegó de nuevo a la orilla, donde los juncos se mecían con la brisa. El agua estaba quieta, pero de pronto se abrió en un círculo perfecto y emergió el gran pez dorado. Sus escamas brillaban como monedas bajo la luz de la luna y sus ojos reflejaban una ansiedad que antes no tenían. «Caminante», llamó con voz que resonó en toda la orilla. «Has vuelto mucho antes de lo que esperaba. ¿Qué te ha dicho el sabio sobre mi mal?» Lázaro, que ya iba con prisa, contestó sin detenerse, alzando la voz mientras seguía andando. «Tienes una piedra preciosa enorme metida en la garganta. En cuanto alguien te la saque, sanarás». El pez dio un salto de alegría que levantó una ola pequeña. «Una piedra preciosa. Eso explica todo», gritó. «Por favor, buen hombre, sácamela ahora mismo. Mete la mano, cógela y quédate con ella. Será tuya, toda tuya. Con ella podrás comprar tierras, casas, criados, todo lo que siempre has soñado». Lázaro se paró un instante. Miró el agua negra y fría que lamía sus alpargatas. Sintió el viento helado de la noche y se estremeció. «¿Meter la mano ahí dentro?», dijo, arrugando la nariz. «Si está más fría que el hielo de enero. Además, me mojaría hasta los codos y luego no podría seguir caminando». «No, no». El sabio fue muy claro. «Yo no tengo que hacer nada, solo volver por el mismo camino. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». El pez nadó paralelo a la orilla, siguiéndolo con desesperación. «Pero si solo es un momento, te enriquecerás aquí mismo. No tendrás que esperar ni un día más». Lázaro negó con la cabeza y aceleró el paso. «Demasiado esfuerzo», respondió. «Prefiero seguir las instrucciones al pie de la letra. Buenas noches, pez». Y sin mirar atrás, dejó al enorme animal chapoteando y suplicando en la oscuridad. El pez aún gritó algo más, pero la voz se perdió entre los juncos y Lázaro ya no la escuchó. Un rato después, cuando la luna empezaba a bajar, llegó al lugar donde se alzaba el manzano solitario. El árbol seguía igual de seco y triste, pero al verlo llegar, pareció estremecerse entero. «Caminante», susurró con voz temblorosa, «has regresado. ¿Traes noticias del sabio?». Lázaro, que ya caminaba con la vista puesta en el siguiente tramo del camino, respondió sin aminorar. «Debajo de tus raíces hay un cofre lleno de monedas de oro. Eso es lo que envenena tu savia. En cuanto alguien lo saque, volverás a dar frutos». El manzano crujió de emoción y varias ramas secas se quebraron solas. «Oro, claro que sí. Ahora lo entiendo todo. Cava, por favor, cava ahora mismo. Saca el cofre y quédate con él. Serás rico al instante, y yo podré cubrirme de flores antes del próximo amanecer». Lázaro se detuvo bajo las ramas desnudas. Miró el suelo duro, lleno de piedras y raíces retorcidas. Imaginó la pala que no llevaba, el sudor que le caería por la frente, la espalda rota después de cavar quién sabe cuántas horas. «¿Cavar?», dijo, soltando una carcajada. «¿Yo? ¿Con estas manos? Ni loco. El sabio me dijo que no tenía que hacer nada, que la riqueza vendría sola. Y yo le creo. Buenas noches, árbol». El manzano intentó mover sus ramas para retenerlo, pero solo consiguió que cayeran unas hojas secas que se hicieron polvo al tocar el suelo. «Espera, solo unas paletadas, te lo suplico». Pero Lázaro ya se alejaba silbando, convencido de que cada paso lo acercaba más a la vida cómoda que siempre había deseado. La noche avanzaba y el frío se hacía más intenso, pero él seguía caminando, envuelto en su propia euforia. Aún le quedaba un encuentro, el más peligroso de todos,
aunque en aquel momento su cabeza solo estaba llena de sueños dorados y camas blandas. Bajo la luz plateada de la luna, el sendero se perdía entre los riscos, y en algún lugar entre las sombras, un par de ojos amarillos observaban en silencio, esperando su turno. El camino de vuelta se le hacía más corto que el de ida. O quizá era que la esperanza le prestaba alas a sus pies cansados. Lázaro caminaba bajo un cielo lleno de estrellas, tarareando una tonada que había aprendido de niño y que hablaba de riquezas que caían del cielo sin pedirlas. De cuando en cuando se reía solo, palmeándose la tripa vacía. «Ya verás, Isabel, ya verás», se decía. «Pronto tendremos la casa más grande del pueblo, criados que nos sirvan el desayuno en la cama, y yo dormiré hasta el mediodía todos los días sin que nadie me regañe». La luna empezó a descender, y el frío de la madrugada le caló los huesos, pero ni siquiera eso le molestaba. Llegó al valle estrecho donde los riscos formaban aquella garganta oscura que había cruzado días atrás. El aire olía a resina y a tierra húmeda. El silencio era tan grande que se oían sus propios pasos sobre las piedras. Entonces, de entre las sombras surgió la figura flaca y alargada del lobo. Ya no era el mismo lobo escuálido de la ida. Seguía delgado, sí, pero sus ojos brillaban con una luz distinta, más viva, más peligrosa. Se plantó en medio del sendero, bloqueando el paso, y habló con aquella voz ronca que parecía salir de lo más hondo de la montaña. «Buenas noches, caminante. O debería decir, buenas madrugadas. Regresas antes de lo que imaginé». Lázaro se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco, pero se tranquilizó enseguida al recordar que llevaba la respuesta perfecta. «Lobo, qué alegría verte», dijo con una sonrisa ancha. «Traigo magníficas noticias. He hablado con el sabio y ya sé cómo vas a saciar tu hambre para siempre». El lobo ladeó la cabezota y se acercó un paso. La luna iluminaba sus colmillos como cuchillos recién afilados. «Cuenta, cuenta», dijo, relamiéndose sin disimulo. «Estoy todo oídos y todo estómago». Lázaro, orgulloso de ser portador de tan buena nueva, se irguió cuanto pudo y recitó de memoria. El sabio dijo que solo tienes que devorar al primer holgazán que te cruces en el camino. En cuanto lo hagas, nunca jamás volverás a sentir hambre. ¿No es maravilloso? El lobo se quedó quieto un instante. Luego soltó un resoplido que pudo ser una carcajada. «Maravilloso, sí», respondió. «Y dime, buen hombre, en todo este camino de regreso, ¿te has cruzado con algún holgazán?» Lázaro abrió la boca para contestar, pero de pronto se dio cuenta del silencio absoluto que lo rodeaba. No se oía ni un grillo, solo su respiración y el leve jadeo del lobo. «Pues no», dijo, frunciendo el ceño. «La verdad es que no he visto a nadie, solo a ti, al árbol y al pez, pero ellos no cuentan». El lobo dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que Lázaro podía oler su aliento caliente y ver cómo la luz de la luna se reflejaba en cada pelo de su lomo. Entonces susurró el lobo, y su voz era suave como la seda antes de cortar. «Supongo que el primer holgazán que me cruzo eres tú». Lázaro sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. «Espera, espera», balbuceó retrocediendo. «No puede ser. El sabio dijo que yo solo tenía que volver a casa y sería rico. No tengo que hacer nada. Me lo prometió». El lobo sonrió, y fue una sonrisa larga, llena de dientes. «El sabio es un hombre muy sabio», dijo. «Y yo, por primera vez en años, voy a seguir su consejo al pie de la letra». Lázaro soltó el cayado y dio media vuelta para correr,
pero las piernas, cansadas de tantos días de marcha, no le respondieron. Tropezó con una piedra, cayó de rodillas, y antes de que pudiera gritar, el lobo saltó sobre él con un gruñido que retumbó en toda la garganta. No hubo tiempo para más palabras, solo un breve forcejeo, un grito ahogado y luego el sonido seco de huesos que crujen bajo la luna indiferente. Cuando todo terminó, el lobo se sentó junto al sendero, se lamió los bigotes con calma y, por primera vez en su vida, sintió el estómago completamente lleno. Miró al cielo, eructó satisfecho y murmuró para sí mismo: «¡Qué sabio tan sabio! Me ha quitado el hambre de una vez y para siempre». Después se tendió entre las rocas, cerró los ojos y durmió como no había dormido nunca, con la tripa redonda y el corazón en paz. En la montaña, muy lejos, el anciano del lago abrió los ojos junto al fuego, sonrió con tristeza y volvió a cerrar los párpados. El viento de la noche llevó hasta su cabaña el lejano aullido de un lobo satisfecho, y el sabio supo que la historia había terminado tal como tenía que terminar. Al amanecer siguiente, el sol salió como siempre, indiferente a lo que la noche había tragado. Los pájaros cantaron en los riscos, el viento movió los juncos del lago, y el gran pez dorado nadó hasta la superficie, inquieto. Llevaba horas esperando, con la garganta dolorida y el corazón lleno de esperanza. La luna se había ido, y con ella el caminante que prometió regresar rico o al menos dispuesto a ayudarlo. Pero nadie apareció por la orilla. El pez dio vueltas y más vueltas alzando la enorme cabeza para mirar hacia el sendero. Nada. Solo el eco lejano de algún cuervo y el rumor del agua contra las piedras. Entonces, desde lo más profundo del lago, subió una sombra pequeña y rápida. Era una trucha vieja, astuta, que había visto muchas cosas en sus años de nadar entre algas. «¿Todavía esperas a ese hombre, Majestad?», preguntó la trucha con voz respetuosa pero irónica. El pez gigante suspiró, y el suspiro levantó pequeñas olas. «Lo espero, sí. Me dijo que volvería, que solo tenía que desandar el camino y que la riqueza le llegaría sola. Pensé que al hacerse rico vendría a sacarme la piedra preciosa que llevo aquí dentro». La trucha soltó una risita que sonó como burbujas. «¿Y si nunca vuelve? Vas a pasarte la vida con esa piedra atascada, sin probar bocado que te sepa a nada». El pez cerró los ojos un momento. Recordó la voz del caminante, su prisa, su miedo al agua fría. «Tal vez tengas razón», dijo al fin. «Tal vez los hombres prometen más de lo que cumplen. Pero yo no puedo sacarme la piedra yo mismo. Necesito unas manos humanas». La trucha se acercó más curiosa. «¿Y si otro humano pasa algún día por aquí?» «Los humanos rara vez vienen a este lago», respondió el pez con tristeza. «Y cuando vienen, vienen con redes o con arpones. El único que habló conmigo y no intentó pescarme fue él, y ahora ha desaparecido». En ese mismo instante, muy lejos, en el Valle de los Riscos, el lobo dormía plácidamente sobre un lecho de hojas secas. Su vientre estaba lleno, redondo, y por primera vez no sentía aquel vacío que lo había atormentado desde cachorro. Soñaba con praderas interminables, donde corría sin cansarse, y donde la comida llegaba sola a sus fauces. A media mañana se despertó, se estiró con un largo bostezo y lamió los restos de su festín nocturno. Luego alzó la cabeza hacia el sol y soltó un aullido largo, profundo, satisfecho. Era un aullido que decía: «Ya no tengo hambre, ya no tendré nunca más hambre». Los pastores que lo oyeron desde lejos se santiguaron y apretaron sus callados. «Ese lobo ha encontrado algo gordo», murmuró uno.
«Ojalá no vuelva a bajar al pueblo», respondió el otro. Y tuvieron razón. El lobo nunca volvió a merodear rebaños ni a rondar corrales. Se quedó en la sierra, fuerte y tranquilo, convertido en leyenda entre los hombres y en rey entre los animales del bosque. Mientras tanto, en la otra orilla del lago, el manzano solitario también esperaba. Sus ramas secas se mecían apenas con la brisa de la mañana. Día tras día alzaba lo que le quedaba de hojas hacia el camino, buscando la figura del caminante que le había prometido salvación. Pero el camino seguía vacío. Las semanas pasaron. La primavera avanzó y otros árboles se cubrieron de flores y frutos, pero el manzano permaneció desnudo y triste. A veces, cuando soplaba viento del este, creía oír voces lejanas, promesas que se perdían entre los cerros. Una mañana, un niño pastor que buscaba una cabra perdida se acercó al árbol. Vio las ramas muertas y preguntó en voz alta: «¿Por qué estás tan seco, abuelo manzano?» El árbol, débil ya de tanto esperar, reunió las pocas fuerzas que le quedaban y respondió: «Porque bajo mis raíces hay un cofre de oro que me envenena». Alguien prometió sacarlo, pero nunca volvió. El niño se asustó al oír hablar al árbol y salió corriendo. Contó lo que había visto en el pueblo, pero los mayores se rieron. Los árboles no hablan pequeño. Has soñado despierto. Y nadie volvió a acercarse al manzano. Así el pez siguió con su piedra preciosa en la garganta, el manzano con su cofre envenenado bajo tierra, y el lobo, solo el lobo, disfrutó del remedio que el sabio le había dado. En la cabaña junto al lago, el anciano contemplaba cada atardecer el mismo horizonte. Ya no esperaba a nadie. Sabía que la historia había terminado exactamente como debía terminar. La pereza había encontrado su justo precio, y la montaña guardaba ahora 3 tesoros que nadie reclamaría jamás. Y la vida, indiferente y tranquila, siguió su curso. Pasaron los días, y la noticia empezó a correr por los pueblos como el viento corre por los cañaverales. Primero fue un rumor vago. Un hombre que había ido a buscar al sabio de la montaña y nunca regresó. Luego llegaron detalles. Lo habían visto partir con su cayado y su zurrón vacío. Su mujer, Isabel, esperaba en vano junto a la puerta desde el amanecer hasta la noche. Al principio, Isabel no quiso creerlo. Cada mañana salía al camino. Se sentaba en la piedra donde solía reposar Lázaro y miraba hacia la sierra con los ojos llenos de esperanza y de reproche. «Vendrá», se decía. «Esta vez vendrá cargado de oro y con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le diré que ya es tarde para disculpas». Pero las semanas se convirtieron en meses y la esperanza se fue apagando como la última brasita de un fuego olvidado. Una tarde de otoño, cuando las primeras hojas rojas caían sobre el tejado, llegó al pueblo un pastor viejo que venía de la Sierra Alta. Entró en la taberna, pidió un vaso de vino y, antes de beber, soltó la noticia que todos temían y esperaban a la vez. El lobo lo devoró. No queda ni un hueso. Solo encontré el cayado roto y un trozo de capa entre las piedras. Un silencio pesado llenó la sala. Isabel, que estaba en la puerta escuchando, sintió que las piernas le fallaban. Se agarró al marco, blanca como la cal, y no lloró. Todavía no. Esa noche, cuando todos durmieron, salió al corral, se sentó bajo el moral donde Lázaro pasaba las horas muertas, y por primera vez en muchos años lloró hasta que no le quedó ni una lágrima. Después, algo cambió dentro de ella. A la mañana siguiente se levantó antes que el gallo, encendió el fuego, calentó agua y se lavó la cara con decisión.
tomó la azada, la horca y el cesto grande, y sin decir palabra a nadie se fue al campo. Trabajó desde el alba hasta el crepúsculo, limpió la huerta, arregló el cercado, plantó coles y ajos, vendió en el mercado lo poco que sacó y compró semilla para la próxima siembra. Los vecinos la miraban asombrados. ¿Y tu marido?, preguntaban. Mi marido está donde quiso estar siempre, respondía ella sin levantar la vista. Tumbado y sin dar golpe. Solo que ahora descansa para siempre y seguía trabajando. Con el tiempo, la choza dejó de tener goteras, la mesa dejó de estar vacía y los niños del pueblo empezaron a llamarla tía Isabel la Fuerte. Nunca volvió a mencionar a Lázaro, ni para bien ni para mal. Solo una vez, muchos años después, cuando una muchacha del pueblo se quejó de su novio holgazán, Isabel la miró a los ojos y dijo con voz serena: «Escucha bien, hija, la pereza es un lobo disfrazado de sueño. Si lo alimentas, un día te devorará a ti también, y nada más». En la sierra, el lobo se hizo legendario. Los pastores juraban que ya no atacaba rebaños, que se le veía gordo y lustroso, echado al sol como un perro satisfecho. Los niños cantaban una copla que inventaron ellos mismos. Por no querer dar un paso, se quedó sin dar ninguno. El flojo se durmió en paz y el lobo cenó temprano. El manzano siguió seco muchos inviernos más, hasta que un rayo lo partió en dos y su tronco hueco sirvió de madriguera a los conejos. Nadie supo jamás del cofre que dormía bajo sus raíces muertas. El gran pez siguió nadando en círculos, con la piedra preciosa brillando en su garganta como una estrella atrapada. A veces, en las noches de luna llena, alzaba la cabeza y miraba el camino vacío. Ya no esperaba a nadie. Había aprendido que los hombres prometen mucho cuando van y cumplen poco cuando vuelven. Y en la cabaña junto al lago, el anciano sabio seguía sentado cada atardecer en su banco de piedra, viendo cómo el sol se hundía en el agua. Ya no hablaba con los caminantes, ya no había caminantes. Solo de vez en cuando el viento traía el lejano aullido del lobo, asentía lentamente y murmuraba para sí: «Otro que quiso ser rico sin moverse del sitio. La montaña enseña, pero pocos quieren aprender». Y la montaña, callada y eterna, guardaba sus secretos bajo la nieve y bajo las estrellas. Los años rodaron como piedras por la ladera. El pueblo creció. Las casas de adobe se hicieron más grandes. Los niños de entonces se convirtieron en padres y los padres en abuelos. La historia del flojo y del lobo se contó tantas veces junto a las chimeneas que ya nadie sabía si había sido verdad o solo un cuento para asustar a los perezosos. Pero en la sierra nada cambió. El lago seguía allí, azul y silencioso, custodiado por sauces que cada año se inclinaban un poco más. El gran pez dorado aún nadaba en sus profundidades. Había envejecido. Las escamas se le habían vuelto opacas, los bigotes largos colgaban como hilos de plata vieja, y sus movimientos eran lentos, casi solemnes. La piedra preciosa continuaba en su garganta, tan pesada como el primer día, y ya apenas comía. De vez en cuando subía a la superficie, abría la enorme boca para tomar aire y miraba el sendero desierto con ojos cansados. Una tarde de verano, un muchacho del pueblo, valiente y curioso, se aventuró hasta el lago buscando cabras perdidas. Era nieto de un pastor que había conocido a Isabel cuando aún vivía. El chico se acercó al agua, se quitó la gorra y gritó como había oído contar que se hacía en los cuentos: pez del lago, sal, que quiero verte». El agua se abrió despacio y emergió el viejo pez. Ya no saltaba como antes, solo alzó la cabeza lo justo para que el sol brillara en sus escamas apagadas.
«¿Quién eres tú?», preguntó con voz ronca y profunda como un trueno lejano. «Soy Pedro, hijo de Juan, nieto de Mateo», respondió el muchacho sin miedo. «Mi abuela Isabel me contó la historia del hombre que vino aquí hace mucho y nunca volvió. Dijo que tú guardabas un tesoro en la garganta». El pez cerró los ojos un instante. El recuerdo le dolió más que la piedra misma. «Tu abuela era una mujer fuerte y sabia», dijo. «Y sí, sigo guardando el tesoro, pero ya no espero que nadie venga a sacarlo. Los hombres prometen cuando suben la montaña y olvidan cuando bajan. Así ha sido siempre». Pedro miró la boca abierta del pez. Vio el brillo lejano de la piedra preciosa, grande como un huevo de oca, atrapada entre las carnes rosadas. «¿Y si yo te la quito?», preguntó de pronto. «Tengo las manos fuertes y no me da miedo el agua fría». El pez lo miró largo rato. En sus ojos antiguos había cansancio, pero también una chispa de esperanza que llevaba décadas apagada. «¿Lo harías sin pedirme nada a cambio?», preguntó. «Mi abuela me enseñó que ayudar no es negociar», respondió el muchacho. «Y además, me gustaría ver cómo sonríe un pez viejo cuando vuelve a comer de verdad». El pez se acercó más a la orilla. Abrió la boca del todo, tan grande que Pedro pudo meter el brazo entero sin rozar los dientes. El agua estaba helada, pero el chico apretó los dientes y hundió la mano hasta el hombro. Palpó, buscó, encontró la piedra lisa y fría, la agarró con fuerza y tiró. Hubo un sonido húmedo, como de corcho que sale de una botella, y la piedra preciosa salió limpia, cubierta de baba brillante. El pez dio un salto tremendo que levantó una ola hasta la mitad del lago y luego se quedó flotando, jadeando de alivio. «¡Libre!», gritó, y su voz retumbó en toda la montaña. Después de tantos años libre, Pedro salió del agua chorreando, con la piedra en la mano. Era más pesada de lo que esperaba, y brillaba como si tuviera fuego dentro. El pez se acercó nadando rápido, rejuvenecido. «Quédatela, Pedro», dijo. «Es tuya por derecho. Con ella tu familia nunca más conocerá la miseria. Pero hazme un favor, cuando regreses al pueblo, busca la tumba de Isabel, la mujer del flojo, y déjale una flor de mi parte. Dile que el pez del lago le da las gracias por haber criado a un nieto valiente». Pedro asintió emocionado. Guardó la piedra en su morral y esa misma tarde emprendió el regreso. Cuando llegó al pueblo y contó lo sucedido, nadie quiso creerle al principio. Pero cuando sacó la joya y la puso sobre la mesa de la taberna, el silencio fue tan grande que se oía el latido de los corazones. La piedra se vendió en la ciudad por una fortuna tan grande que alcanzó para comprar tierras, construir una casa de piedra con balcón, abrir una escuela y ayudar a medio pueblo. Pedro nunca se envaneció. Cada año, el día de Todos los Santos, subía al cementerio, ponía una flor sobre la lápida de Isabel y decía en voz baja: «Abuela, el pez ya come otra vez, y nosotros también». Y en el lago, el gran pez dorado recuperó su brillo, sus saltos y su alegría. Los niños del pueblo bajaban a veces a verlo, y él les contaba la historia del hombre perezoso que casi lo condenó a morir de hambre eterna, y cómo un muchacho valiente y trabajador había roto la maldición. Porque en la montaña, como en la vida, los tesoros siempre terminan en manos de quien está dispuesto a mojarse un poco por conseguirlos. Muchos inviernos después, cuando ya Pedro tenía canas y sus propios nietos corrían por la plaza del pueblo, un atardecer de otoño subió una vez más al lago. Llevaba en la mano una red pequeña, no para pescar, sino para cumplir una vieja promesa. El gran pez lo esperaba en la orilla, tan majestuoso como el primer día en que quedó libre.
El tiempo apenas había dejado huellas en él. Las escamas seguían brillando como monedas recién acuñadas y los ojos conservaban la misma mirada profunda. «Te esperaba, Pedro», dijo el pez con voz que ya no resonaba como trueno, sino como un río tranquilo. «Sabía que vendrías antes de que yo me fuera». El muchacho, ahora anciano, se sentó en la misma piedra donde años atrás había metido el brazo en el agua helada. «He venido a despedirme», respondió, «y a darte las gracias otra vez. Gracias a ti, mi familia nunca pasó hambre. Gracias a ti, el pueblo tiene escuela, pan y techo. Pero sobre todo gracias a mi abuela Isabel, que me enseñó que el trabajo honrado abre todas las puertas y todas las gargantas». El pez se acercó hasta rozar la orilla con el hocico. «Dile a tus nietos que cuenten la historia completa», pidió. «Que no olviden al flojo, ni al lobo, ni al manzano que aún guarda su cofre bajo tierra, ni a mí, que estuve a punto de morir por confiar en quien solo confiaba en la pereza ajena. Que recuerden que la riqueza sin esfuerzo es un espejismo que termina en fauces de lobo». Pedro asintió. Sacó de su morral la red pequeña y la extendió sobre el agua. «Sube», dijo, «te llevaré al mar. Allí hay corrientes profundas y bancos de peces que nunca terminan. Vivirás lo que te quede de vida como mereces, libre y sin piedras que te pesen». El pez miró el lago una última vez, como quien se despide de una vieja casa, y luego se dejó envolver por la red. Pedro lo levantó con cuidado. Ya no era un muchacho, pero aún tenía fuerzas de sobra. Lo cargó hasta el carro que lo esperaba en el camino, y durante toda la bajada, el pez viajó en un barril lleno de agua fresca, mirando las estrellas que empezaban a aparecer. Al llegar a la costa, cuando la luna llena derramaba plata sobre las olas, Pedro llevó el barril hasta el rompiente y lo vació con suavidad. El gran pez dorado dio un salto enorme, más alto que nunca, y antes de desaparecer en la oscuridad del mar abierto, habló por última vez. «Decidles a los niños que los tesoros más grandes no están bajo la tierra ni en la garganta de los peces. Están en el corazón de quien se levanta cada mañana. Aunque llueva, aunque duela, aunque nadie lo empuje». Después se perdió entre las olas, dejando solo un rastro de luz que tardó en apagarse. Pedro regresó al pueblo. Nunca más se vio al pez en el lago, pero los pescadores de la costa juraban que, en las noches de luna llena, un pez dorado enorme guiaba a los barcos perdidos hasta el puerto, y que su voz, cuando hablaba, sonaba como consejo de abuelo. En la sierra, el manzano seguía seco y partido, y nadie se atrevió jamás a cavar bajo sus raíces. El lobo murió de viejo muchos años después, gordo y tranquilo, y los pastores dejaron de temerlo. En la cabaña junto al lago ya no vivía nadie. La puerta colgaba de una bisagra, el banco estaba cubierto de musgo, y el viento entraba y salía como dueño. Solo quedaban las cenizas frías de la última chimenea, y escrito con carbón en la pared, un mensaje que el tiempo no logró borrar. La pereza promete oro y entrega huesos. El trabajo promete sudor y entrega vida. Los niños del pueblo, cuando suben a jugar al lago, todavía leen esas palabras y se las llevan en el bolsillo del alma. Y así termina el cuento del flojo, del sabio y del lobo. Que quien tenga oídos para oír, oiga. Que quien tenga manos para trabajar, trabaje. Y que quien tenga corazón para ayudar, nunca deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Porque la montaña sigue allí, callada y eterna, esperando al próximo caminante que crea que la riqueza llega sola. Y el mar, allá lejos, guarda al gran pez dorado que aprendió, como todos aprendemos tarde o temprano,
que la verdadera libertad no consiste en no hacer nada, sino en hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y esto ha sido el cuento de hoy en Relatos del Otro Mundo. Gracias de corazón por haber caminado conmigo hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, déjame abajo tu comentario. Dime qué te pareció o cuál fue el momento que más te llegó. Cada palabra tuya es el mejor pago para seguir trayendo estos relatos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni uno solo. Nos vemos muy pronto con otra historia que te hará mirar 2 veces a las sombras. Hasta la próxima, amigos, cuídense mucho.